Y pensaba en eso, en cómo un animal que tiene que vivir toda su vida prestando mucha atención, además puede estar embelesado en cualquier momento, así como, madre, es que bonito está todo, qué chingón está esto, y ya te comieron, güey, ¿no? Entonces, en ese filo, ¿no? De cómo se va desarrollando la atención por necesidad, pensé que un animal así, si llega viejo, tiene que irse sintonizando mucho con su entorno, entrando como en una especie de comunión. Y pienso yo que si haces eso, si logras hacer algo así, entonces las metáforas se vuelven realidad. ¿En qué sentido? En que quizás escuchas unos pájaros que están allá y si lo escuchas bien, te están avisando que allá viene un problema, ¿no? O sea, como que hay más mensajes de los que topas porque no estás usando, digamos, tus canales, tu atención como un radar bien afinado. Y quizás vivir como un animal de presa de esa manera, poniendo atención y sobreviviendo, puede hacer eso. Entonces, pues ese fue el de Brian, el que me acabé metiendo pensando en el venado y la madre así, y así acabé escribiendo ese poemario que se llama Los Evangelios del Ciervo. Los Evangelios del Ciervo. Cincho. Y se llama Acá también tengo como quererte, el El, poemario anterior. exacto, el que tatué en 180 personas. Ahí anda. ¿Ya tienes a las 50 personas? Para el siguiente, no, ahorita voy a tatuar un poema ¿Este y forma parte de eso? No, no. es un previo, Ok. es un preámbulo, es como la invitación al otro. Lo va a Bien. tatuar, se va a promocionar, o sea, se va a exponer y de ahí ya haré una convocatoria formal para las 50 personas para tatuar el siguiente libro. Escribo en piel humana, dice tu bio de Twitter, ¿no? Sí, me pareció como bastante elocuente y breve, ¿no? Así, pues eso hago, ¿no? Escribo en piel humana. Y, y una cosa es escribir poesía y otra cosa es, por ejemplo, tatuar imágenes, ¿no? Que lo estábamos hablando hace rato allá en la cocina del estudio, ¿no? En- pero madres, eso es como todo otro tema, ¿no? Es decir, ay, bah, todo el desmadre del tatuaje contemporáneo, ¿no? Pienso yo que el tatuaje logró deslindarse de su necesidad de justificarse ante ciertos estándares conservadores y highbrow que era básicamente de, está muy bien que estés tatuado mientras sea súper significativo, ¿no? Se murió mi abuela y mi abuela era todo para mí, entonces me puse aquí, porque la dualidad, ¿no? Y como que se logró romper eso un poco con este espíritu, pues, como kitsch, irreverente, del ignorant style incluso, ¿no? Y demás, donde pues, me hice una pizza, ¿no? Es un marcianito cogiéndose una marcianita, ¿no? O sea, como se volvió un poco más lúdico en ese sentido, ¿no? Aunque, curiosamente, pues, no deja de ser interpretable, ¿no? Porque te tatuaste una pizza, no una torta, güey, ¿no? O sea, ahí hay algo, ¿no? Y... Pero dejó de requerir ser justificado por su significado melodramático, ¿no? Como, no, es que esto es muy profundo, muy religioso, muy cabrón, entonces está justificado que tenga yo esto en la piel, ¿no? Está chingón. Pero también por otro lado ya un poco nos volamos la barda, ¿no? Y el chiste no es caer en esto como una especie de moralina, como de mamá regañona, pero sí también hay muchos significantes o signos o símbolos sin significado. O sea, sin un respaldo o una especie de fundamento que les dé un sustento narrativo que lo vincule con una experiencia de la realidad, ¿no? Eh, Traemos gorras de Air Jordan y nunca vimos a Jordan jugar, ¿no? Con una playera de Lady Gaga y unos calcetines de Bob Esponja, ¿no? Y unos calzones de Kanye West y pues por un lado X, ¿no? O sea, si a ti te gusta y pues, te ves muy bien, ¿no? Pero por otro lado sí hay una especie de vacío y me parece que genera angustia más que otra cosa, ¿no? Y en esa angustia y ausencia de un significado,
creo que hay una especie de sintomatología en donde repetimos compulsivamente para no topar plenamente la realidad de nuestra experiencia, ¿no? Es como una coartada. Entonces, pensándolo desde ahí y desde la teoría psicoanalítica del trauma, ¿no? Todos tenemos traumas porque todos vivimos cosas muy intensas, ¿no? Cuando no las podíamos asimilar, entender o representar. No teníamos la capacidad particular qué chingados nos estaba pasando de niños, ¿no? Fueran cosas intensas, agradables o desagradables o confusas y todo ese pedo, ¿no? Y eso genera una carga desde el inconsciente, ¿no? Y que no creen en el inconsciente, que no mame, ¿no? O sea, porque no me que nunca han estado buscando sus llaves. ¿Dónde están mis pinches llaves? Las tienes en la bolsa, ¿no? O nunca has dicho una cosa en vez de decir la que querías decir, ¿no? O sea, pasa, ¿no? O porque sueñas en la noche, ¿no? O sea, la idea de quiénes somos se ve muy rebasada por toda esta carga energética, ¿no? Y cómo se va estructurando como un lenguaje o como un sueño a través de metáforas. Y entonces toda esa carga de esa experiencia no articulada se queda en nosotros y la acabamos llevando a actos, ¿no? ¿Por qué escoges el mismo tipo de pareja, ¿no? ¿Por qué estás otra vez cantando José José roto del corazón en una cantina, güey, ¿no? ¿Por qué acabas viviendo en lugares iguales cada vez? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Acabamos llevándolo al acto y haciendo de ello una realidad en busca de tratar representarlo o, sobre todo, nomás repetir la intensidad, repetir la sensación, repetir la intensidad. Y la manera en que eso se puede ir quebrando y permitiéndonos una posibilidad creativa, digamos, en nuestra propia vida y como de menos pinche sufrimiento, es articulándolo. Y pienso yo que el tatuaje puede cumplir esa función de, a través de un símbolo, sintetizar información metafóricamente en torno a una experiencia, una intensidad, una situación, una vivencia, un trauma, representarlo como tal y escribirlo, portarlo y además, pues, las sensaciones de hacerte el tatuaje mismo, pues también son parte de esa digestión o de ese expresarlo, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando o comenzando a formular como una especie de proceso como terapéutico, artístico, por ahí. Y va chido, está interesante. Es como un poco de psicoanálisis tatuado, ¿no? Sí, como darle un... ¿Sabes qué pasa? Que el tatuaje, pienso yo que ahorita, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre lo que hace X tatuador y lo que podría hacer una computadora, ¿no? En ese sentido, gran parte del tatuaje yo pienso que es artesanal. Es decir, es artesanal en el sentido de que repite ciertas formas visuales, con modificaciones y propuestas estéticas, pero en general creo que carece de una voz propositiva que establezca un diálogo con la época, con la realidad, digamos, simbólica de una época y decir, pues te contesto, güey, ¿no? Es como muy complaciente en ese sentido y pienso yo que fácilmente podrías llegar con una computadora que tenga un banco de imágenes enorme y decirle, pues quiero tipo un zombie con un We Are Not, con una taza y un sombrerito. Y güey, madres, y te da 10 opciones, ¿no? Así de, ahí están tus 10 opciones. Ah, pues tipo esta me late, está bien vergas, ¿no? Y con un brazo electrónico te lo tatúas sin falla alguna, así impecable, ¿no? Porque, qué bonita línea, ¿no? Y todo, o sea, va, güey, ¿no? Y pienso que se podría hacer una máquina, cualquier máquina, ¿no? Hoy en día ya. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que no podría replicar un autómata, güey? Es el proceso mismo, ¿no? La empatía, la escucha, la interpretación y la capacidad de llevar eso y sintetizarlo en un símbolo que sirva un poco como bálsamo, ¿no? Como, pues no quisiera decir como talismán, pero sí como un alivio, sí. Y ahorita que estamos hablando, bueno, del psicoanálisis,
del lenguaje, de las palabras, de las estructuras, de todo eso, tú traes karma y devoción en tus manos. ¿Qué Sí, pedo? Sí, carnal. Pues es como pizza, ¿no? Más o menos. ¿Tú qué traes o qué? Yo, fíjate, no traigo textos. ¿No? Ah, no, sí traigo acá uno. Dice sea. ¿Sea? Sea. ¿Y qué sea? Lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Whatever. Sí, pues se carga.